Gente, muchas gracias por venir. Vamos a dar comienzo. Contamos con presencia. Adelante, Gabriel, por favor. Contamos con la presencia de destacadas y destacados amigos aquí en sala. Eh, Tenemos el honor que nos acompañe el doctor Gabriel Rossi, a quien todos conocemos, secretario general de la Junta Nacional de Drogas. Tenemos invitados muy especiales como la doctora Carolina Vázquez de la Universidad Miguel Hernández, que está telemáticamente con nosotros, o también de la Universidad de Chile, Juan Ignacio Lozano. En el caso de Carolina es un caso especial porque allá son cerca de la medianoche, o sea, por la diferencia horaria. Así que bueno, tuvo la gentileza de acompañarnos y va a comentar algo en torno al libro. Muy brevemente para dar inicio. Supongo que se escucha, ¿no? Eh, Sí, sí, perfectamente, se escucha perfectamente. Mm. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar comienzo a la presentación de este libro de la teoría de la acción, construyendo respuestas interdisciplinarias en el campo de las drogas. Un libro con ecos de Kurt Lewin, el, digamos, fundador de la psicología social, que decía que nada más práctico que una buena teoría. Y bueno, este libro se construyó en distintos momentos, sedimentando una serie de diversas voluntades. Inicialmente eh, pretendía ser un estímulo para la primer cohorte muy distinguida, por cierto, de cursantes de esta especialización. También pretendía ejemplificar la idea central de la especialización, la de algún modo disminuir o abolir la Babel discursiva y que metafóricamente o no tan metafóricamente, pero que un abogado pueda entender lo que hace un químico en este campo y viceversa, por poner tan solo un ejemplo. Y bueno, en este proceso gradual de sedimentación de expectativas y de proyectos en torno al libro, que inicialmente, como decía, lo manejamos como un eventual modelo, lo manejamos también en algún momento como un estado del arte de distintas cuestiones, de cuestiones que queríamos evidenciar el proceso gradual de interdisciplinar este fenómeno complejo. Y también de testimoniar cuál era el estado del arte de los diferentes discursos y problemas disciplinares en cada uno de los campos que quienes están cursando ahora y quienes ya lo cursaron han, digamos, experimentado, visualizado, comprendido. No voy a abundar más porque tenemos, digamos, como abundantes amigas y amigos que van a comentar el libro. Le doy la palabra a Gabriel, que actor clave en que esto haya tenido este lugar. Bueno, gracias Juan, gracias por la invitación. Yo también voy a ser muy breve. Básicamente acá lo que tenemos es un poco una muestra también de lo que es la política pública en Uruguay, porque este libro empezó a gestarse en la administración anterior, en un gobierno que hoy es oposición, y que la política de drogas, con las características de cada uno de los gobiernos y cada uno de nosotros, se mantiene. Bueno, y este libro, esta iniciativa, todo lo que es esta formación, también fue parte también del gobierno anterior. Es importante remarcar esto porque también es importante tener en cuenta que nosotros estamos construyendo política pública y es lo que vamos a exigir al gobierno que venga, sea del pelo que sea. Y tenemos una cultura ciudadana en el Uruguay que hay determinados temas que podemos tener matices, pero se siguen manteniendo, y este es uno. Entonces, en ese sentido, nos parece como muy importante poder llegar a tener el libro en las manos.
Por otro lado, creo que es muy, muy importante el tema de la formación, ¿no? Digo, y acá como plantear lo importante de la UDELAR en todo este constructo, lo importante también de la Facultad de Psicología como casa que albergó, más allá de que hay compañeros de otras facultades, que albergó todo el curso y que está haciendo la segunda edición en este momento. Hay otros cursos en otras universidades privadas, pero nos consta que este curso tiene, como decía Juan, un fuerte arraigo en todo lo comunitario y un fuerte arraigo en todo lo que tiene que ver con la ley de salud mental que nosotros planteamos y lo tenemos como norte para plantear que este tema de la salud mental no está despegado de la política de drogas, que tiene que ser uno, de hecho en la ley está como consignado, como que es parte de la ley de salud mental, y nosotros queremos, y es nuestra aspiración, de poder acercar cada vez más las redes de salud mental y de drogas, que hoy por hoy muchas veces son dos redes paralelas, con todo lo que eso implica en formación, en recursos y una serie de condicionantes, aspirar a que esto pueda ser una sola red. La llave para todo esto es la formación. Si no tenemos un constructo teórico común, la posibilidad de disentir, pero dentro de determinada formación y de gente que esté formada, es difícil de poder llegar a acuerdos y en eso estamos. Y creo que este curso se torna fundamental para que ustedes se formen, pero que ustedes también repliquen, ¿no? En los distintos lugares donde les tocará trabajar. Así que muchas gracias por el interés y nada, y seguimos en este camino, trabajando juntos en pro de una mejor salud mental y creo que más que nada más digna para todos los uruguayos, ¿no? Digo, gracias. Bueno, creo que en este orden que no teníamos consensuado, yo eh, le daré la palabra a continuación a la profesora Carolina Vázquez por el tema de la diferencia horaria y así, bueno, puede descansar más de un largo día de trabajo. Me dijo que lo había leído y que tenía algunos comentarios interesantes para hacer, así que bueno, le damos la palabra a Carolina. Ahora cambio el pin para que se la pueda ver más grande. Adelante, Carolina, gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas y a todos y agradecer, por supuesto, la invitación de Laudelar y de Juan en concreto para esta presentación del libro. La verdad es que no quiero empezar sin felicitar bueno, pues a Juan como promotor de esta gran idea, ¿no? De la visibilización del pensamiento del estudiantado, que creo que es fundamental. Y el resultado, desde luego, es claro que es un muy buen libro donde nos pone de frente una realidad tan compleja y tan necesaria de comprender como es el consumo de las sustancias psicoactivas, sobre todo en la sección 2 desde la perspectiva de género, que es donde yo estoy más especializada y con ese enfoque interseccional. A mí me gustaría retomar donde lo ha dejado nuestro compañero con la importancia de la formación. A mí una de las cuestiones que más me han gustado, he disfrutado durante la lectura del libro, era saber que esas letras estaban escritas por el estudiantado. Y creo que la formación de ese estudiantado se ve claramente manifiesta en el libro. Entonces, podemos ver cómo todo el esfuerzo que se hace durante ese proceso de formación tiene su recompensa con la luz de este libro. Es cierto que no podía evitar irme al pensamiento y a la mirada de ese estudiantado mientras realizaba sus trabajos fin de máster, que le decimos aquí en España, los trabajos de final de maestría, y al leer
conectaba con esas personas, con esa ilusión de formarse, de trabajar, de investigar y de saber más sobre este tema tan importante. Entonces creo que es un libro para disfrutar, es un libro que mientras lo estás leyendo lo estás disfrutando, sobre todo porque sabes que ahí está la formación que tú has impartido, el esfuerzo que tú has puesto y ves el resultado. Entonces es un gozo muy grande el poder comprobar cómo todo tu esfuerzo para transmitir tus conocimientos se ven reflejados en los trabajos que realiza el estudiantado. En concreto, la sección 2 me ha parecido una sección preciosa en donde se propone un recorrido que va desde esa invisibilidad de la doble estigmatización que tienen las mujeres, mostrando con claridad cómo estas mujeres consumidoras no solo se enfrentan a las consecuencias del consumo, ¿no? Sino también a todo el juicio social por transgredir esos ideales y esos estereotipos de la feminidad y la maternidad. También me ha gustado mucho ver cómo se trabaja todo el tema de los estereotipos, que creo que es uno de los pilares básicos donde tenemos que empezar a trabajar, ¿no? De construir todos esos estereotipos que se han creado no solo en torno a la representación construida de la figura de lo que es el adicto o la adicta, sino también a todos esos prejuicios que ocultan muchas realidades y que además están muy presentes sobre todo en las mujeres. Entonces yo creo que este libro pues, nos recuerda que el consumo no puede reducirse a una cuestión individual o moral, sino que se tiene que entender como un fenómeno plural, complejo y multifactorial, porque que está atravesado por todos los factores sociales, culturales y económicos. Y si eso no lo tenemos presente, es muy difícil poder avanzar y es muy difícil poder trabajar, como decía nuestro compañero, todo el tema de las políticas sociales y demás. Es cierto que yo creo que Uruguay, en concreto Montevideo, tienen unas políticas con respecto a las cuestiones relacionadas con las drogas que muchos otros países, incluso europeos, envidiamos, ¿no? Ese trabajo que se hace a nivel comunitario, que es tan relevante y tan importante para todos los temas sociales, pero en especial para este que esta noche estamos abordando. Entonces, ese trabajo, esa mirada, ¿no? de la estigmatización de la mujer, de los estereotipos sociales, en concreto en algunos trabajos realmente me han conmovido, ¿no? He notado cómo me llegaban, cómo me tocaba y cómo me transmitía lo que realmente estaba intentando transmitirse en ese texto. También me ha gustado mucho cómo se han abordado todos estos temas relacionados con el abuso infantil. La mayoría de estas mujeres han sufrido abuso, llevan traumas a sus espaldas, comparten esa vergüenza por esos traumas que están sosteniendo a lo largo de toda su vida y cómo incluso el consumo puede funcionar como un mecanismo de afrontamiento. Por lo tanto, pues bueno, el abordaje que se hace a lo largo de los distintos trabajos de cómo afrontar, de cómo incluso atender esas dificultades estructurales, de cómo la maternidad vuelve a ser una barrera en las mujeres consumidoras. Creo que en todos esos trabajos se hace un recorrido muy exhaustivo, muy concreto y muy bien analizado de todo lo que conlleva a estas mujeres consumidoras y cómo ese enfoque también, como decía Juan en la presentación, interdisciplinar se ve reflejado en el texto. Yo creo que, bueno, que es un libro para disfrutar, es un libro que te llena, es un libro que te ayuda a ver realidades desde las miradas interdisciplinares, que creo que eso es fundamental, sobre todo en el ámbito de lo social. Yo le insisto mucho a mi estudiantado que si no tenemos en el ámbito de lo social esa mirada interdisciplinar, es muy difícil hacer intervenciones, es muy difícil trabajar en lo comunitario. Entonces creo bueno, que eso se consigue y hay que resaltarlo. Y ya para terminar, que creo que me estoy extendiendo demasiado,
De verdad agradecer a Juan y a la Universidad de Laudelar por haberme invitado a formar parte de esta presentación. Ha sido un privilegio compartir este ratito. Voy a quedarme un poco más porque la verdad es que me apetece, aun sabiendo que mañana a las 6 de la mañana me va a sonar el despertador en 4 o 5 horas, pero creo que es un espacio acogedor, reconfortante y sobre todo para poder hablar de un tema tan relevante y tan importante en donde tenemos que seguir sensibilizando, movernos y sobre todo actuar. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Vamos a seguir con el otro gran invitado internacional que tenemos, al doctor Juan Ignacio Lozano de la Universidad de Chile, que también muy gentilmente aceptó esta invitación de eh, comentar qué le había impresionado a la distancia, desde otro enclave, desde otra realidad, lo que aquí produjo la primer cohorte de esta especialización. Eh, bueno, bienvenido, Tocayo. Adelante, te escuchamos. A ver. Hola, ¿se escucha? Sí, sí. Muy Perfecto. bien. Bueno, primero que nada, gracias Juan por la invitación. Yo, bueno, estoy en la Universidad de Chile, pero vengo de Argentina. Desde el año pasado estoy en la Universidad de Chile, en el Departamento de Trabajo Social. Eh, y bueno, y tuvimos también el placer de contar con la presencia de Juan en el mes de agosto acá. Así que la verdad que muy gratificado por esta invitación y por haber, como dijo Carolina, poder haber accedido al libro y a los trabajos, ¿no? Una gran satisfacción también porque bueno, son temas que vemos eh, que tranquilamente, son territorios, o sea, tenemos países, pero que son temas que están teniendo un gran interés y, bueno, y una necesidad de debatir y de impactar en la política pública, en los medios de comunicación, en la construcción social de los temas, ¿no? Tanto en Argentina como en Chile, ¿no? Y como decía también Carolina, bueno, también Uruguay muchas veces para nosotros es como, bueno, un faro en el sentido de como decía recién el colega, de la continuidad de las políticas, ¿no? La posibilidad de cómo van incorporando lo comunitario también a los dispositivos de salud, bueno, a poder haber incorporado todo un marco regulatorio eh, del cannabis, pero también seguir con una agenda muy proactiva, ¿no? Y el libro es un placer leerlo, ¿no? Lo estuve leyendo en todas estas semanas porque uno, bueno, primero por este carácter interdisciplinario, ¿no? Está lo interdisciplinario, está lo intersectorial, eh, y también están muchos de los desafíos y de las agendas muy actualizadas, ¿no? O sea, tenemos en nuestra región grandes temas, digamos, de consumos prevalentes asociados a muchísimas problemáticas bastante estructurales e históricas, también con desafíos nuevos o con nuevas formas también de ver las cuestiones, ¿no? Entonces, esa estructuración que tiene el libro, ¿no? De una presentación de Juan, ¿no? Un, un- un primer trabajo, digamos, sobre políticas públicas y el componente de la prevención, ¿no? Que siempre también es todo un debate, ¿no? Cómo pensar la prevención, desde dónde, con qué enfoque, ¿no? Cómo se construye esa idea de la prevención de las poblaciones, si es un tema de control social, si es un tema bueno, también en el libro va trasluciendo, ¿no? La deriva que hemos tenido en todas estas décadas, ¿no? De este fortalecimiento muchas veces de las personas que usan drogas como personas con problemas de salud, salud mental, o cuasi delincuentes, digamos, y cómo pensar modelos, ¿no? O modelizar otro tipo de cuestión, y cómo eso puede revertir o en todo caso impactar en nuevas prácticas institucionales, en nuevos diálogos entre instituciones, lo intersectorial. Em, y luego, digamos, hay un gran apartado sobre producciones vinculadas a género,
que acá en Chile también estamos tratando, tenemos un núcleo de investigación sobre consumos y estamos tratando de incorporar también mucho el tema de eso, ¿no? Porque, bueno, ahí surge muchas veces el tema y el doble estigma, como se decía acá, ¿no? El tema de las maternidades y consumo, que es un tema casi inabordable para muchos efectores públicos, ¿no? Y sale a veces en algún medio de comunicación. Bueno, en Argentina hace poquito en un podcast salió el tema de maternidad y consumo, fue como una reacción bastante negativa de visibilizar esa situación, que lo hizo la revista Anfibia, y que fue bastante cuidado el abordaje, pero bueno, es como muy difícil de procesar aún para sectores progresistas, por así decir, o digamos con sensibilidad, ¿no? Pero también el libro se adentra sobre la espiritualidad, la religiosidad, ¿no? Consumos que eran ancestrales o por ahí localizados en algunas partes de América Latina que hoy en día se los piensan también como terapias alternativas. Entonces me parece a mí que el libro también tiene una buena pretensión y que da cuenta de un grupo o una corte que ha, bueno, digamos, ha pensado, ¿no? Un gran abanico de temas, ¿no? Y por último, digamos, los aspectos psicológicos, y no me quería olvidar del último, ¿no? Los aspectos éticos, ¿no? Digamos, quienes por ahí portamos un poco de canas, pero somos jóvenes, por ahí, digamos, lo ético es algo que ha venido, afortunadamente, en las últimas décadas, ¿no? También mucho en la investigación en las universidades, ¿no? Con los consentimientos y demás. Pero bueno, que me parece a mí que en temas de consumos y de salud mental es importantísimo, es muy relevante y que hay que pensar todo el tiempo cómo transformar las prácticas sabiendo que tenemos una herencia, digamos, de un modelo manicomial que, digamos, nos queremos alejar con las nuevas leyes de salud mental, la construcción de sujeto de derecho, bueno, es toda una cuestión de marcos normativos, de debates que hemos dado en nuestras sociedades, pero que, bueno, muchas veces se termina obturando, ¿no? El acceso en una situación de crisis en un hospital, se termina generando algún tema de violencia institucional, ¿no? Entonces, digamos, me parece a mí que por eso es tan importante no abandonar nunca la producción de conocimiento, pero también una producción eh, que debata, digamos, en los distintos espacios sociolaborales, ¿no? Eh, no solo en las grandes políticas públicas, ¿no? Pues muchas veces hemos avanzado en nuestros marcos normativos, hemos avanzado en algunos debates importantes, pero aún así nos queda todo un acervo y una tradición que hace que, bueno, el gran desafío que tiene toda nuestra región, que es la desigualdad, hace que, bueno, digamos, ciertos sectores de la población, ¿no? Sufran, digamos, estas cuestiones, ¿no? Y cuando la parte también del capítulo de género, a mí me interesó mucho porque no solamente está el tema de maternidad, también está todo el tema de la criminalización hacia las mujeres, ¿no? Que, digamos, cuando hacemos análisis de datos, digamos, de América Latina, vemos que una de las principales razones de prisionización de mujeres en este momento en América Latina está vinculado con el narcotráfico o el microtráfico o el narcomenudeo, como lo querramos llamar, ¿no? Entonces uno se pregunta si es un problema de drogas, un problema de control social. Entonces, digamos, cada capítulo abre una serie de debates donde, digamos, podemos decir los consumos problemáticos o qué es lo problemático de los consumos y cómo entran, digamos, entonces discursos moralizantes, ¿no? Esto que decía Carolina, digamos, que también está muy en el texto, la invitación a pensar que no son abordajes no deberíamos pensar esto en términos individuales, en temas de padecimientos individuales, sino cómo traerlo a un debate más societal, ¿no? Que muchas veces nos cuesta eh, visibilizar esto bueno, por toda la culpabilización y todo lo que estas nuevas formas de subjetividad que tenemos eh, hace que, bueno, que es un elige tu propia aventura, ¿no? Visto, digamos, desde ciertos sectores de la sociedad y desde los decisores públicos y desde algunos sectores políticos, digamos, ¿no? Entonces, digamos,
Eh, el libro es súper convocante, ¿no? Yo hoy lo estaba compartiendo acá con un grupo de estudiantes, ¿no? Como para analizar algunos capítulos. Y la verdad que también es una invitación a la necesidad de la integración, ¿no? Integrar de, en el sentido de cómo abordamos interdisciplinariamente, que es muy fácil decirlo, pero que tiene toda una serie de desafíos. Eh, También cómo empezamos bueno, hoy recién se habló, ¿no? Salud mental, consumo, digamos, cómo hemos construido en nuestra región un sistema, digamos, casi paralelo, pero que hoy en día la evidencia también va marcando que muchos padecimientos de salud mental se vinculan a algunas cuestiones de salud, de consumos, o sea, cómo empezamos a integrar, ¿no? El tema de estas miradas, estas formaciones, y empezamos a tener formaciones entonces mucho más interdisciplinarias, mucho más intersectoriales, ¿no? Creo que la evidencia juega a nuestro favor, pero bueno, no necesariamente solo con evidencia transformamos las políticas vinculadas a este tema, ¿no? Claramente estamos en una región donde estamos bajo un asedio constante, digamos, de ciertos debates mundiales. Y si bien también como se destaca en el libro, hemos tenido avances en Naciones Unidas, ¿no? En el reconocimiento, por ejemplo, en un gas en el 2016 y demás, bueno, todavía estamos, o por ahí somos más ansiosos, o quisiéramos que los cambios fueran más rápidos, ¿no? Porque también se nos viene el desafío también de nuevas sustancias psicoactivas, una gran transformación también de la producción de sustancias, de la circulación, eh, digamos, entonces, y cómo le llamamos las crisis también y cómo la geopolítica, ¿no? Que es otro gran factor en estas temáticas juega un factor bastante decisivo y que, bueno, también estamos con unos años de grandes transformaciones geopolíticas y todavía no la tenemos, creo que nadie tiene muy en claro eh, hacia dónde vamos, pero bueno, digamos, el tablero mundial tal cual lo conocíamos con cierta estabilidad de las últimas décadas, bueno, también hoy en día afronta grandes desafíos. Y en nuestros temas, entonces, desde un dispositivo comunitario casi tenemos que leer, a veces los desafíos de tener que leer geopolítica o qué va a pasar en la próxima sesión de Naciones Unidas. Entonces, bueno, es como muy apremiante también saber eso, ¿no? Y saber, o sea, los debates o las cuestiones que están pasando en la región, cómo, digamos, algunos países entran en crisis por producción, por venta, por rutas, ¿no? Cómo se aplica hoy todo el tema, la idea del terrorismo, la idea del... y que sabemos que encima que siempre, digamos, el gran sector afectado de todos estos debates, claramente siempre son los sectores que siempre están más vulnerabilizados, sectores que atraviesan consumos vinculados a X cuestiones de temas. Eh, entonces, bueno, también tenemos la formación nuestra, también es una formación que exige entonces una gran actualización y un gran intercambio también entre, entre países, entre regiones, ¿no? Para tratar de prever también algunas situaciones a las que podemos estar expuestos en los próximos años, ¿no? Entonces, nosotros ya en Argentina, por ejemplo, tuvimos un proceso de cocaína que vino, se le llamaba cocaína adulterada porque vino con una cocaína con fentanilo que produjo muchos decesos en una noche y que no produjo más decesos porque justamente teníamos gracias a la pandemia, si se permite el agradecimiento, pero bueno, que todo el sistema de salud hoy en día ya estaba compartiendo datos en tiempo real y eso permitió bueno, que fuera una situación que rápidamente se identifique cuál era el problema y bueno, y no fue una catástrofe mayor por eso, ¿no? Pero, digamos, hoy en día entonces estamos expuestos a que entren sustancias con muchísimo poder, ¿no? Y que con las formas que cada país o cada cultura tiene de usar ciertas sustancias, acá que lo que en un país generaba un efecto, en un país como en Argentina, que no se suelen inyectar, no hay una práctica de inyectarse
cocaína, sino esnifarla, bueno, eso generó muchas defunciones en una sola noche, en un par de horas. Entonces digo, ¿cómo hacemos para los desafíos, ¿no? De ver poblaciones vulnerabilizadas, situación calle, ¿no? El tema de las mujeres, que generamos evidencia, pero todavía no encontramos grandes políticas públicas ni instituciones que estén pensadas en términos de género, sino en términos siempre más de varones, ni hablar de población trans. Entonces, lo que sucede en las escuelas, en el mundo, en los más niños, digamos, también todas las exigencias de la productividad, que hoy en día muchos de los consumos no solamente tiene una esfera del placer, pero también tiene una esfera hoy en día del padecimiento, pero también tiene una esfera de la productividad, y de cómo también la gente hace búsquedas con respecto al rendimiento, digamos, de las exigencias que tienen los tipos de trabajo a los cuales estamos accediendo o generando ingresos, etcétera. Entonces, digamos, tenemos desafíos fuertes, grandes, muy estructurales, ¿no? Eh, y este tipo de formaciones, la verdad que, bueno, ver los resultados en este libro con respecto a estos debates, la verdad que es muy, muy, nada, muy contenedor para uno que trata de dar estos debates y estas cuestiones, saber que uno no está solo, sino que en la región también nos encontramos con lugares donde se sigue también produciendo conocimiento, que se va generando posicionamiento crítico, se trabaja nada, de una forma muy sistemática la bibliografía, esto que decía Juan al inicio del libro, ¿no? La cuestión de las estrategias cuantitativas y cualitativas, ¿no? Además de lo interdisciplinario, lo intersectorial. Así que bueno, para no seguir abundando y repitiéndome, nada, esos son como algunos de los comentarios que me surgen de la lectura del texto. Y bueno, agradecer la participación y agradecer también el libro, porque es un libro que está abierto a leerlo, digamos que se puede acceder, que bueno, se puede compartir, y eso también en estos tiempos es algo muy importante, ¿no? Que también podamos producir conocimiento y también generar nuestros espacios y nuestras posibilidades de que eso sea de acceso gratuito y libre para todos los que estén interesados. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, José Ignacio, y bueno, gracias por ese análisis detallado de las diferentes aristas que aborda la publicación. También, Carolina, siempre un gusto escucharte hablar y traer la perspectiva de género sobre la mesa. A continuación, le vamos a dar la palabra a dos docentes de la especialización que han venido trabajando y han acompañado algunos de los procesos, que es el doctor Marcelo Rosal y el doctor Aldo Tomasini. Así que, bueno, muchísimas gracias y continuamos por acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Perdón a esta cohorte que terminamos el curso la semana pasada, con días hasta las 10 de la noche, hasta la evaluación éramos todos amigos y amigas. No sé después cómo quedó eso, pero venía todo muy bien y la estábamos pasando bien. Para mí es realmente un gusto estar acá. Yo creo que mis comentarios van primero en torno a cómo va evolucionando la especialización y después a la producción del libro. Cuando nace esta especialización, retoma los antecedentes que Juan y los menciona con Evangelina muy bien en el libro en sí, pero intenta trabajar en un cuello de botella enorme que hay en la asistencia, también en la formación continua y profunda bueno, de gente que trabaja en el campo de las drogas. Gabriel lo decía recién, en realidad hay cursos, hay especializaciones privadas en sí, hay poca oferta pública que permita profundizar en la formación y bueno, creo que celebro esto, cuando de hecho se abrió la primera cohorte, había mucha gente que hacía muchos años estaba trabajando en el tema y a medida que esta especialización se sostenga, la hipótesis es que van a ir apareciendo caras nuevas y ojalá que así también lo sea. Es algo que tiene que pasar ahí naturalmente. En mis comentarios en torno al libro en sí, Gabriel lo decía al inicio también, y
esto se empezó a gestar en el periodo pasado y fíjense la complejidad que se dan. Esto que hasta 3 prólogos hay del libro, eso obedece también a estas lógicas de que son procesos que se inician en el tiempo, que se mantienen, que se sostienen, pero además son distintas miradas que no puede venir uno y barrerlas y borrarlas. Y eso también se sostiene en el tiempo y es importante, no solamente por la necesidad de las publicaciones en sí, sino del impacto que este tipo de formación tiene en la política pública y es un poco a lo que me quería referir hoy. La producción, los compañeros lo decían antes en sí, permite profundizar el campo de la psicología, sobre todo, pero también es la forma que le damos en la profesionalización de este campo, es lo que nos permite consolidarnos, lo que nos permite producir evidencia de forma constante y permanente. Hay una frase a mí de Casdin, que la vimos en el curso, no la voy a decir que la repiten ustedes, pero que me gusta mucho en sí, y tiene que ver con la necesidad de en la continua práctica cotidiana y permanente, meter la academia en la investigación de forma constante, que todas nuestras acciones permitan nutrir de las investigaciones y las publicaciones futuras. Y eso es importante. Es importante porque es lo que consolida también la gente que viene después, es lo que valida o no de profesionalismo en el campo y es lo que de una u otra forma este libro también intenta hacer. Y hay un ejemplo que me parece pertinente mencionar. Hoy, bueno, hablaban de la diversidad, de los enfoques en sí. Eso ya lo comentaron, o sea, realmente creo que es un agregado enorme el poder hablar desde la psicodelia, los psicodélicos en sí, las distintas producciones asociadas al género, la necesidad de profundizar en este campo. Pero hay una investigación específicamente que me quiero meter y tiene que ver con la última que se refiere a un código de ética en la producción de trabajos relacionados al campo de drogas. En esa investigación, este libro, como decíamos, hace tiempo que está gestando y dando vuelta, nosotros lo vimos en sí, y cuando estaba estudiando en este mismo salón en sí, siempre hay una cosa la que uno añora, y es lo que todos los investigadores añoramos, y es en la incidencia de la política pública, en sí, en la incidencia de poder hacer cosas que después se transmitan y, bueno, se permeen en la práctica diaria de la política pública. Esa investigación creo que de una forma u otra caló, bueno, permitió nutrir. Hoy forma parte de la Estrategia Nacional de Drogas, en la página 19 se nutre, o sea, específicamente hay un ítem que refiere a la generación de un código de ética y toma esto como un antecedente en la investigación, o sea que de verdad, Fernando, te felicito, creo que es parte de este proceso, que bueno, es algo que permite, nada, problematizar, profundizar, pero que las investigaciones no se consoliden como esa telaraña que está en el fondo de la biblioteca, sino que realmente permitan que los demás o los otros la veamos y puedan ser usadas en sí. Creo que ese es el desafío en sí, el desafío, bueno, que de una u otra forma u otra nos permite profundizar el campo y trascender la investigación. En eso me parece que el aliento y sobre todo lo que quería decir es que no se queden en esta los que están haciendo la cohorte, o sea, que terminen la especialización, pero quizás sí apunten un poco más y a profundizar los conocimientos, a interpelar. Creo que hoy quienes estamos desarrollando o bueno, con alguna competencia directa en el campo de la política pública, estamos acá, mañana vamos a estar ahí. Estos ciclos son de ida y vuelta, pero todos necesitamos de esa interpelación constante que la academia te da y te la da de una forma natural. Creo que mis comentarios iban por ahí nomás y bueno, felicito la producción. Eso. Gracias. Bueno, la presentación de un libro siempre implica una celebración. La celebración en este caso, de la construcción de conocimiento en el ámbito privilegiado de nuestra universidad, que es en el cruce de la investigación con la enseñanza, pero también con la colaboración, contribución crítica hacia las políticas públicas. En este caso, tanto este diploma, esta especialización, como el libro, van en ese sentido. Y en ese sentido, una continuidad de políticas
que llegan en esta especialización que ocurre en el periodo de gobierno pasado, pero que también tienen vínculo con una acumulación previa que era para pensar las políticas de drogas, si ya hubo en el pasado un diploma sobre políticas de drogas, en un contexto en el que se advertía la necesidad de algo más vinculado a la intervención. Entonces, estas son respuestas que da colaborativa, pero a su vez críticamente la universidad con las políticas públicas. Y a su vez con la construcción colectiva de las políticas públicas, porque como bien decía Aldo, lo que se escribe no es en vano, o no solamente va para incrementar y mejorar la discusión pública, sino también para consolidar políticas, sino también para pensar las intervenciones. Y veo con alegría que somos muchas y son muchos los y las que participarán de la próxima cohorte, o las que están participando de la próxima cohorte de esta especialización, y que hay en este libro un punto de partida, ¿no? Un punto de partida y un posible punto de llegada. Y no lo digo a modo de emulación para hacer trabajos así. No, no. Para el no menor trabajo de pensar críticamente la intervención de la cual la mayoría de ustedes participan de distintas maneras. Y en ese sentido, la celebración del libro es una celebración de la continuidad del aprendizaje compartido. Como docente de esta especialización, debo decir que incluso por Zoom en la primera cohorte fue mucho lo que aprendí de todo ese saber que se desplegaba en las clases de parte de gente con mucha experiencia y que encontraba un espacio para ponerla en común, ¿no? Hay trabajos que no están recogidos en el libro, pero que también son valiosos, que también están allí para alimentar un diálogo entre saberes universitarios, y también de los errores que cometemos. ¿Por qué? Celebramos el libro, pero el libro también nos advierte de cosas que por ahí no hacemos tan bien, ¿no? Y que por ahí podemos contribuir a mejorar. En este sentido, breves palabras, recomiendo la lectura del libro. Me fue especialmente conmovedor todo el capítulo vinculado a género, pero ya la colega de España lo advertía desde un lugar profesional en la temática. Especialmente desafiantes me resultaron los trabajos sobre la espiritualidad en el campo de los tratamientos por usos problemáticos de sustancias. Y muy relevante la posibilidad de pensar las políticas públicas desde la praxis, desde la intervención, que en particular ustedes, que son sabios, cada uno de ustedes en su propio campo, contribuyen para esa producción de conocimiento que es siempre colectiva, siempre en base a lo que hacemos y lo que han hecho otros. En este sentido, este libro viene a alimentar a eso que ya fue hecho y que es parte de ese andar en hombro de gigantes, que es la ciencia y que es la reflexión académica. Bueno, eso quería decirles y muchas gracias por la atención y por el libro, sobre todo a los autores y las autoras. Gracias. Gente, mucho hemos hablado del libro. Técnicamente nos falló algo que era, nuestra aspiración era tener un QR impreso que ustedes pudiesen escanear in situ aquí y que eso los proyectase al texto. De todas formas, me acaba de avisar hace pocos minutos Gustavo Misa, el sociólogo, que está disponible en la página, ya está disponible en la página, en el repositorio institucional de la Junta Nacional de Drogas, en la sección de comunicación. Así que todos podemos acceder
a la versión electrónica de ese texto. Nos consta que hay autoras y autores que están hoy presentes en sala. Queríamos, bueno, invitarlos. Si quieren comentar algo de la experiencia, quiero aclarar algunas cosas. A ver, no fue un concurso de ensayos. Hubo algo de concurso de constancia, de perseverancia y de tolerancia a la frustración, porque en gran medida los trabajos que cristalizaron en este texto, ahora disponible para todas o todos, responde también a esas características de tolerancia a la frustración, de empeño, de perseverancia de parte de las autoras o los autores que junto con sus tutoras y tutores fueron optimizando a modo de lo que se pide habitualmente en una revista arbitrada, que hay una aproximación gradual a un mínimo de calidad, que no nos referimos a calidad exclusivamente de contenido, también a los aspectos formales de cómo presentar con criterios unívocos un texto en cuanto al modo de referenciamiento bibliográfico, etc. Fue un proceso lento, arduo, tanto por parte de las y los tutores como de las y los autores. Hubo personas que muy fundadamente, por razones personales, desistieron en el camino porque, bueno, fueron interceptadas vitalmente por tal o cual circunstancia que dijeron, no puedo continuar con el proceso de refinamiento del texto. Esto lo pongo a consideración de todas y todos ustedes, especialmente por la gente de las próximas cohortes, para que contemplen esta dimensión. Era una expectativa más o menos lejana, no teníamos garantías de poder refinarlo, optimizarlo y que cristalizase en un texto. Finalmente eso se pudo hacer. Y hubo quienes había muchos más trabajos que tenían calidad en cuanto a contenido, aproximación crítica al tema, pero quienes llegaron a formalizarlo tal como se había solicitado, fueron quienes integran esta publicación, que aspiramos a que haya más. También aspiramos a que, si recorren ese trayecto junto con vuestros tutores, tutoras, vamos a habilitar un repositorio para que todos los trabajos queden ahí, tal como ocurre con las tesis y tanto los trabajos finales de grado como las tesis de maestría, los trabajos de doctorado, que hay repositorios institucionales que albergan el producto final siempre y cuando se llega a un grado de calidad. Por lo menos aspiramos a que optimizar alguno de estos repositorios. La idea era ahora, dado de que tenemos una buena cantidad de representantes de la primer cohorte, que tuvo características que no son las de la actual, porque en ambos casos se presentaron muchísima gente, los datos están en el posfacio del libro. Se establecieron criterios de inclusión arbitrarios, como son siempre, pero de buscar la mayor representación, así que hubo gente, participaron profesionales de todos los departamentos del país. Y como era la primera edición, fue online, se procuró que la representación estuviera asignada por la mayor diversidad de disciplinas y la mayor diversidad de representantes locales que estaban trabajando en el tema, muchos en Renadro,
en distintos dispositivos de todos los departamentos del país. Como es presencial, esta nueva cohorte, bueno, eso llevó a que algunos no puedan permitirse el lujo de viajar semanalmente para la clase y lo han hecho principalmente personas profesionales, estudiantes que están haciendo posgrado de la zona metropolitana. Dicho esto, abrimos un espacio de comentarios. eh, pueden ser este, hasta comentarios elogiosos de nosotros, ¿no? Pero está bien, si quieren comentar todas nuestras falencias, pueden hacerlo también. Bueno, abrimos un espacio, porque estamos acá, entre gente conocida, entre amigos, para comentar la experiencia y aportar. Ahí va. Evangelina tiene el micrófono, así que bueno, anímense también a exponerse. Sí, había que contar contigo. Sí, puedes contar conmigo. Para mí fue un gran desafío que en el primer escrito abandono. Y dije, no, llego hasta acá, sigo. Yo me recibí en el 2001, así que la parte formal fue toda un aprendizaje, actualización. Decía Angelina, por favor, decime cómo lo hago, y recibí apoyo en ese sentido. En este momento estoy trabajando en ACE y mi trabajo era abuso sexual infantil y su incidencia en desarrollar posteriormente un consumo problemático de drogas, y estoy realizando los protocolos de abuso sexual infantil actualmente, así que de alguna manera pongo mi granito de arena en esto que decía, ¿no? Porque yo proponía que los agentes de salud deberían favorecer la prevención del consumo problemático de drogas. Así que la vida me puso en este lugar, y para mí sigue siendo un desafío ese tema. Un gusto, realmente fue grandioso poder participar. Bueno, muchísimas gracias. Y gente, estoy muy omiso porque se me pasó por alto algo fundamental que tenemos. Leticia Esquinaz y Gustavo Misa, que fueron así, su trabajo fue de capital importancia para poder formalizar. Yo en lo personal estoy muy agradecido porque por momentos me parecía que era imposible poder, digamos, estilizar de ese modo, pero trabajaron incansablemente hasta en alentar a autoras y autores y además contribuir en una lectura exhaustiva de todos los textos. Pueden comentar lo que quieran de la experiencia, así que si quieren le... Bien. Diana Meroff, hay varias compañeras que también contribuyeron que hoy no están acá. Bien, ya que estamos en cosas de lo que estamos omisos, yo también saludar a dos compañeros docentes y también colegas de la Corte, que es María Noel Curvelo y Martín Fernández, que hicimos el antecedente de la especialización en el diploma juntos, somos la misma Corte, así que nada, también vinieron a acompañar y siempre están presentes y dando su granito de arena, y no los saludamos hoy como correspondía, así que bueno, por ahí. ¿Alguien más quiere decir algo? Hay autores acá que me interesaría que hablen. Hasta acá está Ana Castro. Bueno, no, simplemente agradecer a todos y cada uno de los docentes y las docentes
que estuvieron siempre brindando contención, apoyo a quienes están haciendo la cohorte. Sepan que cuentan con ellos, siempre van a contar con ellos ante las dificultades para promover llegar a buen puerto. Eso fue así todo el tiempo, entonces el agradecimiento. Y bueno, fue todo un desafío mutuo porque si bien habíamos quienes veníamos estudiando el tema hace años, el sistematizarlo generó como todo un placer y profesionalización por demás interesante. En lo personal, el poder plantear algunos desafíos teóricos que no están recogidos ni en la bibliografía internacional consensuada en el tema, me generó como mucha satisfacción dejarlo por escrito, algunas discusiones en relación, en el caso mío tomé el campo de la prevención y todos los lineamientos internacionales, hay determinados debates que no los recogen. Y bueno, poder dejarlo plantear en un texto para mí fue una satisfacción de la carrera en el campo de la prevención, entender que a nivel mundial determinadas cuestiones de la matriz que genera las causas del fenómeno quedan invisibilizadas y bueno, y poderlo dejar plasmado someramente me parece que hace a lo que desde la academia a veces se puede traer y no tanto el campo de las políticas de pronto. Si bien siempre todo trabajo final genera una frustración, como decía Juan, porque cada título es por demás profundo y ajustarse a las normas que el texto da no permite recoger ni ahí la discusión, ¿no? Uno queda siempre con esta cuestión de se entenderá, queda mucho por decir, pero bueno, tiene el valor de sembrar algunas preguntas que con quien resuene, después profundizará en poderlas responder y eso creo que es el valor de la academia, dejar preguntas establecidas y si son nuevas preguntas mejor, porque la idea es no repetir lo que está escrito, sino de pronto ese es el valor de la tesis, dejar muchas preguntas para que puedan seguirse respondiendo, construyendo teoría y políticas, ¿no? Y todos van a creer en algún momento que van a enloquecer, no se preocupen. Yo quiero contar mi anécdota de abandono. Fue un día a las 4 de la mañana, que eran las 6, y yo seguía pensando si la APA última quería una coma, un punto y coma, un punto. Y ahí dije, ya enloquecí, tengo que dejar la tesis, no puede uno. Y Sandra que me decía, y yo no tiro la basura, ya no tengo tiempo de tirar la basura. Vivimos en situación de prueba constante. Todas las semanas una prueba. Y ese día que creí lo que sí, le mandé a las 5 de la mañana un mensaje a Leticia, abandono, quedé loca. No puedo estar pensando en un punto a las 5 de la mañana. Y Leticia me dijo, no, no, no. Le pregunto a Paul, que él sabe de los puntos y comas. Todo a las 5 de la mañana. Y Paul dijo, yo no estoy para preocuparme por esas estupideces. Pongan lo que quieran. Y yo dije, bueno, seguí, poné punto, coma, lo que sea. ¿No? Entonces todos en algún momento vamos a estar tan estresados de decir, esto nos sobrepasa, pero respiremos hondo y lleguemos al final que se puede. Y si lo importante es dejar preguntas, sigan adelante, porque ese es lo que la academia puede hacer y que a veces los organismos no lo pueden hacer, porque bueno, porque están sujetos a determinados consensos y creo que rescatar la libertad de la academia es lo más importante en este campo de políticas, ¿no? Así que bueno, eso, el agradecimiento profundo a Juan también en particular como coordinador, que se puso la camiseta y siempre da más de lo que recibe a cambio, yo creo, en todos estos años, así que bueno, eso. Muchas gracias, Ana. ¿Sobrevivió? Sí, sobrevivió. Yo quería, ahora que estamos solos, quería preguntarle a Martín, que bromean con que somos primos, no somos primos, algún parentesco remoto debemos tener, pero Martín me alertó tiempo atrás, me mandó un mensaje muy lindo comentando sobre
la incidencia de un trabajo, incidencia concreta en las políticas públicas de un trabajo gestado en este marco. Entonces, tú que tenés toda la data, Martín, si te animás a comentar en qué sentido configuró una contribución. Bueno, esto no estaba previsto, está fuera del libreto. Bueno, muchas gracias, es un gusto volver a verlos. Realmente con relación al trabajo de Fernando, me parecía que en un diseño participativo, ¿no? Que es lo que estaba tratando de hacer la Secretaría Nacional de Drogas con la estrategia, se podía sugerir el trabajo no solo el trabajo de Fernando, sino la mirada de él sobre el tema de la importancia de la ética en las personas que trabajan con personas que utilizan sustancias y que eso podía ser algo que tuviera repercusión en la estrategia en concreto. Así que bueno, un poco te lo comenté a vos, creo que no fue a las 5 de la mañana, pero creo que fue un poco más tarde. Y bueno, ahí también lo conversamos con Aldo, con Gabriel, que era importante incluirlo e intentar llegar a eso, pero dentro de la estrategia, ¿no? En un marco de diseño participativo como lo es, que dentro de poco ya se va a empezar a cerrar, pero tenía esta inquietud de que el esfuerzo que había hecho Fernando en trabajar esto que no estaba tan presente o no había estado tan presente, me parece, en la especialización y que él lo había tomado como una preocupación, estaba bueno incorporarlo porque en definitiva puede colaborar a que haya unos marcos comunes este, para el trabajo, ¿no? Y unos marcos comunes éticos, me parece que está muy emparentado con el tema de derechos humanos, ¿no? Del trato, del tratamiento, de los aspectos éticos al desplegar las intervenciones. Así que eso fue un poco lo que me impulsó a levantar un poco el laburo que se había mandado Fernando como una posible contribución que ojalá lleguemos, tendrá que pasar mucha agua bajo el puente y discusiones, pero me parecía que era relevante que pudiera estar ahí en ese diseño participativo. Así que capaz que Fernando quiere decir algo de lo que trató de hacer. Buenas tardes, creo que esto tampoco estaba dentro del libreto, ¿no? Es- Gracias. Bien, bueno, placer. Bueno, gracias Martín. Gracias por las palabras, gracias a Aldo también por la mención y eh, creo que la intención del escrito no es otra más que hacer notorio la necesidad de una guía más que un marco, algo que regule, algo que guíe a los profesionales, en donde nos encontramos en situaciones muy complejas, que no tienen una salida o un camino claro, ¿no? Y en esto la intención es empezar a dialogarlo y a normalizarlo y menos sentir desde el castigo, ¿no? Que creo que el problema que tienen los códigos de ética o la manera que fue pensado fue una forma de auditar y de observar a los profesionales y genera como una sensación de vigilancia, ¿no? En vez de tener como esa mirada de guía, de algo que te colabora a caminar a caminar, perdón, por un sendero que verdaderamente colabore a un otro, ¿no? Eh, y esa fue la intención, no pretendía otra cosa más que poder iniciar una conversación. Más que eso no tenía una intención, pero cambiar también la mirada de un lugar estricto y rígido a un lugar de apoyo, que en muchas situaciones, en esta temática, hay mucha soledad en los profesionales y hay algo que si se puede empezar a colectivizar, puede generar como más seguridad en los pasos que se van dando. Así que nada, esa fue la intención del escrito. Eh, ay,
¿Cómo? ¿Quién? Dale. Dale. Quedaron en este libro. Eh, yo la sigo rascando un poco de atrás ahí con algún compañero y no he terminado aún la especialización, si bien cursé todo. Pero lo que quería destacar es que, bueno, algunas personas no teníamos como este acercamiento hacia la academia, no podíamos llamar a Paul Ruiz a las 5 de la mañana, porque iba a entender que teníamos otras intenciones aparte. Entonces, lo que quiero destacar es que no sé qué fenómeno se dio en esta corte, si fue que fue justamente por online o si era la primera y se da como este fenómeno, pero era muchísima la incertidumbre. Y las ganas de abandono estuvieron siempre presentes y en algún momento nos oscilaba esto de estamos haciendo algo magnífico y venía Carolina Vázquez, te hablaba de cosas que realmente te dejaba la cabeza así como estallada y tenías que reorganizar todas tus ideas desde que naciste hasta ese momento. Eh, y en un momento era como, bueno, no, ahora sí voy a abandonar, ahora sí ya no llego, ya no alcanzo. Y ahí destacar esto, ¿no? Fernando, es la primera vez que lo veo. Creo que vos sos Sandra. Ay, ¿cómo andás, Sandra Lucía? Ana, pero es esto de qué bueno que estuvo, que esto que hablamos tanto de la salud mental comunitaria, bueno, gracias compañeros, compañeras, porque aún no me corrigieron la tesis, pero yo estoy acá y estoy por ustedes también, porque todas las veces que dije en el grupo, che, voy a abandonar, me dijeron, no, 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 continúa, y así seguimos, y creo que eso es bien lindo destacar del grupo humano este que se formó. Me parece. Ahora, en esto de propiciar la palabra asociación libre, como hay muchas psicólogas y psicólogos me van a entender, esto de propiciar la palabra, a mí me conmueve este tipo de encuentros porque lo veo en términos, digamos, longitudinales, en términos históricos. Y hoy en día, dimensiones que aparecen naturalizadas como elementos claves de la formación curricular más estándar dentro de esta rareza de lo interdisciplinario, aparece toda la aproximación y la metodología etnográfica, la tradición de la etnografía, la tradición de la etnometodología. Y en este campo específico, concreto, pioneros, pioneras, los tenemos entre nosotros, ¿no? El caso de Marcelo Rosal, que ha sido pionero en esto de la observación etnográfica, de producir conocimiento desde una perspectiva más cualitativa, complementaria de la cuantificación, porque sin duda no podemos vivir ni existir socialmente sin números y sin una calculadora, o sea, lo cuantitativo es fundamental, pero no podemos vivir exclusivamente de eso. Entonces, el registro cualitativo que confiere sentido a la Big Data y a la cantidad enorme de datos que podemos producir sobre cualquier fenómeno, es esa aproximación comprensiva, humana, reflexiva, filosófica, ética, que creo que en este campo amplio interdisciplinario, los psicólogos por lo menos lo aprendimos de los primeros antropólogos, sea Malinowski, sea, bueno, Fraser, no sé. Entonces, los tenemos con nosotros y tenemos la tradición, porque tenemos por un lado a Marcelo, pero por otro tenemos a María Noel Curbelo, que Martín no es primo mío, ni María Noel es prima de Evangelina, aunque podrían serla. Y bueno, y María Noel, que ahora las nuevas cohortes leen como un ejemplo, no solo de cómo hacer etnografía o de cómo producir conocimiento en forma situada y fundamentada, sino también en ubicar críticamente en relación con experiencias de otras partes. O sea,
Yo digo porque me estoy acordando de su defensa de tesis de maestría, la experiencia de investigación del otro lado del Atlántico, su experiencia en relación con Galicia y cómo poner a jugar realidades de un lado y del otro del Atlántico para producir un texto reflexivo, científico, universitario. Entonces, claro, vio todo eso y vio los eslabones que llegan hasta aquí, porque ahora ya muchos estudiantes leen a María Noel como si fuese, que lo es, un texto canónico de cómo se hace eso en Uruguay. Bueno, eso es lo que tiene la continuidad en este tipo de experiencia. Levanté un centro, María Noel. No sé si querés compartir con nosotros algo de alguna reflexión. Bueno, muchas gracias, Juan. Hola a todos y a todas. Yo estuve ayer con muchos de ustedes por Zoom, como en la anterior especialización que estuve con otros. Em, Me encanta estar acá, agradezco mucho que estas instancias sigan sucediendo. Siempre es lindo presentar libros, como decía Marcelo, es una instancia súper linda. Y también, obviamente, generar siempre cosas nuevas y evidencia científica en un momento también global que a veces la evidencia científica queda como muy relegada y muy en, en otros lugares. Es como sumamente importante que estas cosas sigan pasando. Y en esto de los eslabones que hablaba Juan, hoy que Evangelina también traía que con Martín compartimos los tres la primera cohorte de un diploma en drogas que empezó en el 2014 y obviamente en lo personal valoro un montón todo el conocimiento que tuvimos ahí, súper interdisciplinario, muy, muy rico, muy diverso. Ahí nos conocimos muchos de nosotros y sobre todo como, bueno, en esto de no sanguíneamente y por apellidos en común, pero que formamos como una gran comunidad que a veces Juan se refiere a nosotros como los drogólogos. Em, pero nos hicimos como muy amigos muchos de nosotros y para mí en particular fue como muy importante ese diploma y bueno, y después la maestría y demás. Es como eso, como generar caminitos y hoy pensaba en la clase de ayer, ya pensando en la siguiente y demás, que bueno, que creo que nuestro aporte etnográfico siempre es aprender de los demás. Siempre hay otros que tienen como mucho saber y me parece que ahí hay que ir también cuando hablamos de sustancias y cuando hablamos en general de cualquier universo que queramos investigar y también de quienes tenemos enfrente, de los otros, de los demás, de los estudiantes, de ustedes, de nuestros docentes, de nuestros colegas. Siempre es importante como ponerse en nada, en esa idea de que te da un poco la etnografía, pero es una idea como más de vida, quizás filosófica o no sé, que es aprender de los demás, escuchar y que siempre tienen como un saber para darnos. Así que eso, muchas gracias a todos. Bueno, si no queda ninguna otra intervención, si nadie más quiere decir nada, capaz que vamos dando el cierre. Primero agradecerle a todos los que vinieron de la corte anterior. Sabemos que muchas personas no pueden estar. Hay algunas compañeras que están por Zoom, sí, que las vemos por ahí, que quizás también son autoras de la publicación. No estoy viendo en detalle los nombres. Pero bueno, agradecerles eso. También agradecerle a la nueva corte, que como vieron, tienen un montón de cosas facilitadas gracias a esta primer corte, porque aunque no puedan creer, venimos así en un cronograma estricto. Terminamos el 16 o el 20 y pico de diciembre, no podemos perder una clase, pero venimos así. Quiero que lo sepan. O sea, lección aprendida, ajustamos. Yo les dije, bueno, ¿se acuerdan que cada vez que teníamos una reunión yo les decía, bueno, la de ustedes, la ventaja y la desventaja de ser la primera? Así que bueno, ajustamos y acá estamos. Muy lindo vernos y muy lindo seguirnos cruzando. Así que agradecerle a las autoridades, a los compañeros de la Secretaría que están acá, a los compañeros docentes.
Y después vamos a pasar por correo el link para quienes no pudieron ingresar, pero ya está en la página de la Junta, de la Secretaría, que todos lo pueden buscar. ¿Tá? Así que dejamos por acá, Juan. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, cerramos aquí. Si puede la gente de la nueva cohorte quedarse un minutito nada más para coordinar una actividad futura de las prácticas. Hacemos el corte y después un corte, una quebrada y volvemos. Muchas gracias. Gracias a todas.